Bueno, mis hermanos, que esta noche sea una noche también de gran bendición y ayuda para todos nosotros. Estamos haciendo esta materia sobre lo que es evangelismo persona a persona. Y si bien es cierto, hablar del evangelio pareciera ser algo rudimentario, pero estamos atravesando una crisis de identidad severa en la iglesia evangélica en todo el mundo, que está Dios despertando una necesidad de volver justamente a las escrituras, y cuando uno vuelve a las escrituras y revisa y relee todo nuevamente, y tal vez de una forma mucho más profunda, que es la que el Señor provoca en nosotros, nos ayuda a analizarnos y tal vez, como decía en la oración, vernos en un espejo y sacar ciertas conclusiones de por qué hay cosas que a lo mejor nosotros creíamos que eran correctas, pero a la luz de las escrituras seguramente debemos nosotros enfocarnos en el propósito y en la línea de su voluntad, más que en nuestras propias emociones o nuestros propios deseos, ¿no? Que son lo que muchas veces gobiernan nuestras vidas. Entonces, la primera clase hice referencia a la importancia de la evangelización en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos nosotros transmitir un mensaje? Y más que nada haciendo la primera referencia como para subrayar de la necesidad de descomprimir la presión y la frustración que muchas veces sentimos como creyentes cuando nos enfocamos en la gran comisión de Mateo 28, y pareciera ser que entendemos claramente que es un mandato, pero nosotros probablemente lo aplicamos de una forma incorrecta, en el sentido de que muchas veces nosotros estamos o vamos a predicar convencidos de que algún resultado tenemos que ver, de que el mensaje tiene que provocar de alguna forma un arrepentimiento, una conversión o por lo menos una lágrima de esa persona. Y cuando eso no sucede, a veces nos sentimos frustrados y a veces pensamos de que no hemos hecho una buena tarea. Y hemos aprendido de que principalmente el Señor no dijo que Él iba a edificar nuestra iglesia, no dijo que nosotros íbamos a edificar su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y como hemos visto en la clase introductoria, Jesucristo es el Señor, es el constructor, el edificador de su iglesia, pero Él no decidió hacerlo por seres tal vez infalibles como los ángeles en este momento, de mensajeros fieles a la palabra, sino que escogió a los pecadores que han sido llamados al arrepentimiento, han experimentado la conversión y han recibido justamente esta gran tarea, este mandato de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que nosotros empezamos a ver que esta tarea a veces se puede transformar como algo difícil de llevarlo eficazmente, primero por nuestra naturaleza y segundo por el estándar alto que nosotros ponemos, pero nos olvidamos que es Cristo obrando a través de su iglesia. Y esta ilustración que habíamos dado sobre el diseño de Adán y de Eva, el primer Adán, el primer hombre, el primer varón, que el propósito antes del pecado era llenar la tierra de todos los seres que iban a nacer por procreación, y esos habitantes iban a ser todos a la imagen de Dios. Pero el pecado de ellos llevó que ese plan no se interrumpiera y se deformara y se distorsionara, y cada uno que nacía, la evidencia del pecado estaba, y lo revelamos en capítulo 5 de Génesis, que morían, todos morían. Entonces se confirma que la paga del pecado es la muerte, y que la desobediencia traía la muerte, y que cada ser humano que nacía estaba bajo sentencia de muerte y condenación. Por eso es que el segundo Adán, que es Jesucristo, que Él vino a este mundo y se encarnó y tomó el lugar que nosotros no podíamos tomar, en su muerte en la cruz y en su resurrección dio a luz la vida de su esposa idónea, la sustitución de aquella mujer que no podía engendrar hijos redimidos, sino pecadores. Ahora Jesús, a través de la iglesia, ya no lo hace por una forma de engendramiento, sino por regeneración, o sea, por un nuevo nacimiento, y esta vez espiritual. Así que entendiendo esto, es muy importante saber que nosotros somos llamados solamente a proclamar el Evangelio, pero no a convertir a nadie. Esa no está en nuestra facultad, no está en nuestras posibilidades. Es el Señor el que lo hace.
Entonces, en esta clase, la clase de hoy, yo les envío el bosquejo para hablar un poquito acerca de las motivaciones que tenemos que tener para predicar el Evangelio. Vamos a subrayar las motivaciones incorrectas, las motivaciones correctas y cuáles son una advertencia importante de los peligros de adulterar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto no es algo nuevo, esto es algo que desde el Edén, lo primero que hizo Satanás, la serpiente antigua, es distorsionar la palabra. Porque lo que hizo justamente que Eva confesara o dijera es que ella no podía sostener la orden del Señor tal cual había dicho, sino que ella agregó algunos puntos de esa orden, como diciendo, de todo árbol podemos comer, solo del árbol del medio del huerto, del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. En esa añadidura o esa interpretación incorrecta es lo que se basa justamente una verdad a media o una verdad suplementada o una verdad adulterada o una verdad cambiada con algunos agregados. Cuando hay algo que se transforma en un error es porque se agregó algo que no es genuino. Entonces, si nosotros reconocemos que el evangelismo claramente es un llamado a cada creyente, ¿sí? Un llamado que el creyente va a dar por convicción, por testimonio, por obediencia en el gran mandamiento que nos ha dado el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a cada persona como el Señor Jesucristo lo ha encomendado desde los apóstoles a la iglesia temprana y por supuesto como una base doctrinal para la iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos. Así que esa es en esencia la labor principal que tenemos nosotros, de compartir el Evangelio, que son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación, a todo aquel que cree en Él que va a alcanzar esa salvación. Por esas razones que nosotros debemos tener en cuenta la importancia de esta tarea, la importancia de este mandato y de la sobriedad y el cuidado que tenemos que tener en cuanto a este encargo. ¿Por qué? Porque sin este evangelio o sin el evangelio verdadero no puede haber salvación. Y nosotros tenemos que ver que una de las cosas que Satanás gana ventaja es cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones, es cómo sutilmente intenta distorsionar la verdad del Evangelio. Por eso es que hoy en día, llegado ya a una época, a un tiempo en la cual el ser humano no solo le ha perdido el respeto a las cosas santas, a Dios, sino que la iglesia misma ha sucumbido en estas últimas décadas en una mundanalidad y en una expresión tan subjetiva y tan antropocéntrica que es la mirada solamente en el hombre, que le ha perdido también el temor a Dios, el temor reverente a Dios, y que no transpira ni se pone nerviosa la iglesia a la hora de evangelizar, adulterando el mensaje, justamente algo que el apóstol Pablo en Gálatas observaba como la principal advertencia de maldición sobre aquellos que pretendan profanar, adulterar el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, si la esencia, esta labor principal de la iglesia es compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que no conocen a Cristo, para que puedan recibir la salvación, para que puedan recibir la vida eterna, la reconciliación con Dios, nosotros tenemos que entender que a menudo es muy fácil caer en el error de evangelizar con motivos equivocados o modificar el mensaje para hacerlo más atractivo o aceptable a las personas. Y esto lo subrayé allí en el bosquejo justamente, hermanos, porque ese es el principal motivo en el cual no nos damos cuenta, pero por cuestiones de temor o tal vez de no ofender o no llevar a un conflicto o una confrontación, el mensaje ha sido reducido simplemente a algo que la persona puede escucharlo y quede en su opinión para saber qué va a hacer o qué no va a hacer con estas palabras. Y ese es justamente el gran error que nosotros podemos observar. Así que nosotros en esta clase vamos a tratar, hermanos, de ver o identificar las motivaciones correctas y las motivaciones incorrectas que se presentan al llevar el Evangelio.
pero la principal emoción o motivación correcta que tiene que haber es el amor por los perdidos y la compasión que tenemos por ellos porque tenemos un ejemplo, es el modelo ideal que es Jesucristo caminando por las calles de este mundo, anunciando justamente el Evangelio del Señor. Así que vamos a comenzar primeramente a hacer referencia a observar las motivaciones incorrectas que se mencionan en la Biblia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos queremos evangelizar o entendemos que es bueno evangelizar, o simplemente decimos, es el medio, es la forma en que muchos se van a convertir y van a sumarse a la iglesia y un día vamos a estar en gloria con el Señor. O sea, ese no es un punto de discusión, no es lo que hay que hacer, sino el problema es cómo hay que hacerlo o más profundamente qué es lo que estamos haciendo. Que la idea de esta clase es llevarnos a nosotros a reflexionar un poquito sobre esto, porque yo creo que una de las cosas que hace a una persona sabia es que cuando reconoce su error, poder enmendarlo y poder corregirlo y encauzar en algo genuino y verdadero. Pero tal vez el que es necio, el que se levanta en la soberbia o el que no quiere dar el brazo a torcer simplemente está entrando en un estado en la cual su capricho lo va a llevar a un serio conflicto delante del Señor a la hora de dar cuenta de por qué hicimos así. Así que una de las cosas que tenemos que resaltar primero es la búsqueda de la aprobación. Es uno de los principales motivos equivocados o incorrectos. ¿Cuántas personas hacen cosas solamente para ser vistos? Juan 12:43, Jesús hacía referencia que la hora iba a llegar en que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado. Y la glorificación justamente es hacer las cosas para la gloria de Dios, o sea, que Él sea resaltado, que Él sea visto, que Él sea alabado, que Él sea aplaudido, no nosotros. Pero sin embargo, nosotros vemos que muchas veces esas motivaciones incorrectas se manifiestan desde nuestra propia naturaleza, haciendo las cosas solamente para ser vistos por los demás. Y Jesús allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer incluso el versículo 2, dice algo muy importante: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otras maneras no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice claramente, cuando deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Este punto es importante porque Jesús está desnudando la intención del corazón de por qué hacer las cosas. Y si ustedes se ponen a ver en el capítulo 6, Jesús está haciendo referencia a la limosna, a la oración y al ayuno. Y cuando hablamos de estas tres cosas decimos, wow, es tremendo, porque son cosas que si bien es cierto, ofrendar, orar o ayunar, que podrían ser cosas que se ven con facilidad públicamente, lamentablemente no nos, o nos olvidamos o no percatamos de que el Señor ve el corazón. Y Jesús dijo claramente, no hagan cosas para ser vistos por los demás. No hagan cosas simplemente para buscar la aprobación de los demás. Dice el versículo 2 justamente, porque esto hacen los hipócritas. Y claramente dice que ellos buscan hacer esto para ser alabados por los hombres. Entonces, mire la contradicción. Si una motivación no es correcta, que es para que el Señor sea glorificado, entonces yo estoy desplazando eso para que entonces yo sea exaltado, yo sea admirado o yo alcance el lugar de preeminencia. Mis hermanos, uno de los motivos por el cual se hace incorrecta la evangelización es simplemente para ganar fama, para ganar reconocimiento, para ganar admiración en otros lugares, en vez de glorificar al Señor. Ese punto es muy común y muy frecuente. ¿Por qué? Porque esta motivación incorrecta de buscar la aprobación humana tristemente se ha sitiado en el corazón de muchas iglesias locales, porque por lo único que salen a evangelizar es simplemente para alcanzar el orgullo de tener muchas personas, de acumular gente, de tener números. ¿Por qué? Porque esta es justamente una de las preguntas sutiles que muchas veces entre los pastores se hacen
para preguntarse cuántos miembros tenés vos y cuántos miembros tenés vos, como si fuera que el éxito está en la cantidad de personas que tienen. Mis hermanos, Jesús tuvo un gran éxito con 12 personas que él escogió. Y sin embargo, nosotros podemos ver que esto trascendió el mundo entero con la eficacia justamente de su enseñanza. Pero lo que tenemos que entender y no confundir que el número de gente no significa nada, mis hermanos. Porque si el quórum de esa presencia del Señor está garantizada, si en dos o tres están reunidos en su nombre, Él está allí. Déjeme decirle que es muy probable de que si hacemos cosas por motivaciones incorrectas, solamente buscando tener números para poder verse como una iglesia grande, poderosa, atractiva, podemos a veces no darnos cuenta, pero estar como la Odisea, que decía que no tenía ninguna necesidad, que estaba enriquecida en todo, que no le faltaba nada, pero el Señor estaba afuera llamando a la puerta. Estas cosas son algo que tenemos que siempre tener cuidado. Déjenme decirle, mis hermanos, que nunca la cantidad de gente es una determinación de algo que está realmente en éxito o bueno. Yo estuve en velatorios o en esos servicios fúnebres que había muchas personas y no por eso significa que estaba bueno. Simplemente había muchas personas. Así que la motivación es importante porque Dios ve lo que hay en el corazón. Tal vez otro, como el punto 2 estoy mencionando, es que utiliza justamente el Evangelio como una motivación económico-material, simplemente para usar el Evangelio para poder obtener ganancias personales, ganar dinero y tener una forma de incrementar sus patrimonios. Sí, mis hermanos, no está mal como porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No está mal que el que predica el Evangelio viva del Evangelio, pero lo que está mal es la motivación. Es como decir, está mal tener dinero, está mal usar el dinero, pues el dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. Entonces empezamos a ver nosotros que el mal uso de las cosas que la gracia del Señor nos permite tener a nosotros son las que a veces nos saca del plano del propósito del Señor simplemente porque hacemos las cosas con motivaciones incorrectas. Por eso es que, resaltando esto, ustedes ya deben saber o se habrán escuchado y se habrán dado cuenta que yo creo que estamos pasando ya esta ola dañina, diabólica y altamente confusa como este evangelio de la prosperidad. Usar el evangelio para negociar con Dios y obviamente muchos que son lobos rapaces han usado este tipo de evangelio falso para lucrar y hacerse totalmente ricos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto a esto? Versículo 1 Timoteo 6, 5 dice que disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque no, el evangelio está siendo usado simplemente para sacar provechos personales para muchas personas. Y para aquellos que utilizan este tipo de manipulación, mis hermanos, realmente el Señor no está avalando ni aprobando absolutamente nada. En Tito capítulo 1, versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Una vez más encontramos nosotros que la Biblia no oculta las motivaciones incorrectas con que muchas personas se presentan para utilizar el Evangelio. Y usted dirá, ¿por qué, pastor, estamos aprendiendo esto, estamos hablando de esto, si lo que yo quería aprender es cómo evangelizar persona a persona? Pues mis hermanos, yo creo que evangelizar a persona es el resultado de conocer una motivación correcta de por qué evangelizar, mis hermanos, porque si no va a ser simplemente una emoción y no una convicción lo que gobierna nuestras vidas. Otro punto en la cual es una motivación incorrecta es el orgullo o la competencia, o sea, predicar con el fin de demostrar superioridad espiritual o competir con otros predicadores. A veces los predicadores, los pastores, los que tienen preeminencia en alguna iglesia, es muy sutil caer en esta trampa, es muy peligroso incluso simplemente para ser visto por los demás o para tal vez estar promoviendo su vida, su ministerio, a ver si puede alcanzar algún tipo de popularidad importante.
Pero cuando nosotros empezamos a ver que el Señor Jesús dio ejemplo todo lo contrario, siendo Él el Hijo de Dios, el que no escatimó a ser como Hijo de Dios, sino que se despojó a sí mismo, encontramos que hay algo que nos quiere decir el Señor. Pero, ¿qué dice la palabra? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15, desnuda esta motivación incorrecta cuando dicen que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Cómo predicar a Cristo por envidia? Pues sí, y esto no es nuevo, porque ya el apóstol Pablo lo estaba diciendo. ¿Cuál es la motivación por la cual algunos están predicando a Cristo? Dicen, predican a Cristo por envidia y contienda, o sea, para contender, simplemente para demostrar que yo soy superior a otro. Nosotros tenemos que ver que esto es algo que Dios reprueba y dice inmediatamente, pero otros de buena gana. O sea, hay un contraste de las motivaciones. No todos tienen el mismo sentir. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. O sea que Pablo estaba siendo consciente incluso de la prisión, de lo que estaba pasando afuera. Si bien es cierto, todos tienen que evangelizar, pero ¿qué es lo que motiva? ¿Cuál es el motor que mueve esa obediencia? Es el orgullo, es la competencia, es la motivación económica, es la aprobación humana. ¿Querés tener un lugar? Pues seguramente la aprobación para el público sea muy fácil tenerla, pero delante del Señor no. Y una de las cosas que el Señor dice que nos presentemos delante de Él como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. La cuarta observación es la obligación sin amor, o sea, hacer algo porque tengo que hacerlo. Hacerlo simplemente como un deber. Bueno, tenemos que salir a evangelizar, se nos ha dicho que vamos a evangelizar y entonces tengo que evangelizar y lo hago totalmente separado, desprendido de la causa principal que mueve el compartir el evangelio, que es el amor por el perdido, la compasión. Y hacerlo como una obligación sin amor, mis hermanos, no tiene ningún sentido, porque mi relación con Cristo es una relación de amor, tendría que ser una expresión con el perdido, la misma relación de amor. Porque mis hermanos, esto es como un matrimonio. Para mí sería muy triste que mi esposa me diga, yo te acompaño, yo te puedo hacer, preparar el desayuno, la comida, puedo ayudarte en las cosas de la casa, pero lo hago porque estoy obligada, no porque te amo. Eso sería para mí un dolor muy tremendo. Eso sería para cada uno de nosotros una relación fraternal de amor, algo muy triste. Bueno, imagínense si nosotros tenemos que expresar un domingo, Señor, te amo, te alabo, cuánto te amo, eres el Dios de mi vida, eres el motivo de mi vivir, pero cuando yo tengo que hacer algo que Él me manda a hacerlo, lo hago como por obligación. Entonces las motivaciones son importantes, hermano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estas cosas se han entronizado en las decisiones de nuestro corazón. Y muchas veces nosotros no lo vemos, pero estamos siendo dominados por ese tipo de motivaciones, que es la que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que el apóstol Pablo hace y resalta en 1 Corintios 13, del 1 al 3, lo principal de la motivación de hacer algo correcto. Y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviera toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dárselos de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow, esto sí que es tremendo. La descalificación de algún acto, cualquier acto, incluso en el nombre del Señor, si yo no lo estoy haciendo por el amor que el Señor me pide que haga las cosas. Es muy importante, hermanos, revisar esto porque yo puedo salir a evangelizar y le podría dar 2 o 3 técnicas de cómo salir a evangelizar y no porque yo tenga la última palabra, sea la mejor técnica, simplemente lo que voy a compartir es el Evangelio de Jesucristo, que es la principal motivación. Y las técnicas bíblicas que el Señor Jesús nos enseñó y nos dejó para hacerlo. Pero si yo salto a las técnicas y no vemos justamente la esencia de la predicación, qué es lo que motiva mi alma a obedecer al Señor? E incluso sabiendo que el predicar el Evangelio no voy a ganarme amigos, voy a ganarme enemigos.
que no voy a ser aplaudido, voy a ser odiado, que no voy a ser aceptado, voy a ser rechazado, porque no lo estoy inventando yo. Jesucristo mismo dijo y oró al Padre diciendo, Padre, las palabras que tú me diste yo les he dado y el mundo los aborrecerá. Por eso, Padre, guárdalos del mal. Ese punto es tan importante porque a veces nosotros vamos con una mentalidad de agradarle al mundo, mostrándole un evangelio que le agraden a ellos. Pero mis hermanos, el evangelio bíblico es un evangelio que ofende, pero que salva. Porque la Biblia es el único libro en el mundo que condena a una persona y a la vez le ofrece salvación. Y nosotros no podemos solamente extraer algunos conceptos o sacar fragmentos de evangelios de acá y de acá, porque ya no serían 4 los evangelios, sino que serían 5. El quinto evangelio sería el evangelio según los santos evangélicos. Y eso no es así, mis hermanos. La palabra del Señor ha sido dada justamente para que todos la obedezcamos tal cual ha sido entregada. Y sabemos que Jesús dijo, transmitiendo su mensaje, el mundo nos iba a aborrecer. Así que mis hermanos, sin amor, por obligación, es preferible que no lo hagan, porque el Señor no lo recibe y tampoco hay eficacia en esa tarea. La quinta observación de la motivación incorrecta es la manipulación o control. ¿Por qué? Porque es muchas veces usar el mensaje para dominar o ejercer poder sobre otros. En la traducción de la palabra hechicería, justamente hace referencia a algunos adjetivos calificativos que a lo mejor lo pasamos por alto, pero hechicería también es control, dominación, manipulación. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando alguien está dominando a otra persona o está manipulando a otra persona, incluso a través del evangelio mal predicado con una motivación incorrecta, lo que está trayendo es una perturbación. Por ejemplo, ¿de qué forma yo puedo manipular o ejercer control de otros? Cuando yo no estoy enfocando el principal problema que tiene la persona, que es su alma está condenada y se está yendo al infierno. Ese es el principal problema. Pero cuando yo estoy diciendo, bueno, usted necesita a Cristo para que su hogar se vuelva a unir, para que su esposo deje el alcohol, para que sus hijos salgan de la droga, para que vuelvan a ser una familia feliz, para que vengan prosperidad, para que duerman tranquilos. Hermanos, yo estoy usando el Evangelio para manipular emociones. Y esto no es bíblico, esto no es correcto. Lo que tenemos que hacer nosotros es entender, hermanos, que la palabra del Señor es la verdad que trae libertad y en esa palabra se presenta al único libertador. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hermanos, debemos enseñar a las personas que lo principal y la urgencia de su problema es la salvación de su alma. Lo demás, puede haber sanidad, puede haber prosperidad, puede haber confort o no, y eso no va a ser lo importante, sino de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso es que el control y la dominación que muchos ejercen a través de crear miedo o generar preocupación o ponerle carga o tal vez presentarle al Jesús sufriente para que la gente tenga lástima, cuando yo le estoy diciendo, adentro de tu corazón hay un picaporte por dentro y pobre Jesús está afuera golpeando, tal vez hace frío y está llorando, ¿por qué no le abres y lo invitas en tu corazón? Eso es una manipulación, hermanos. Eso no es bíblico, eso no es real. Incluso el texto de Apocalipsis 3:20 está totalmente fuera de contexto. No evangelice con ese texto, hermano, porque no es para evangelizar. Esa es una exhortación de juicio para una iglesia que se ha olvidado a Cristo afuera, creyendo que están haciendo lo correcto. Así que, mis hermanos, es importante tener esta evaluación personal y como iglesia incluso, ¿qué nos motiva a evangelizar? En su segunda carta, el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 20, dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, y si alguno toma lo vuestro, y si alguno se enaltece, y si alguno os da bofetadas. ¿Qué está diciendo referencia? Hay tanta manipulación que algunos ejercen dominio, control sobre personas necesitadas, incluso utilizando incorrectamente el Evangelio. Pues hermanos, ¿cuántas veces en iglesias no saludables los pastores han terminado siendo como amos, como señores,
como jefes, como gerentes. Y mis hermanos, es muy triste ver esta realidad, pero creo que el verdadero Evangelio de Jesucristo trae libertad en todos los aspectos y especialmente identidad de ser un verdadero hijo de Dios. Así que estas motivaciones equivocadas que se presentan en el Evangelio tienen tienen su origen y tienen sus causas en la cual se transforma en una realidad que debemos nosotros evaluarla y erradicarla. Porque a veces nuestro evangelio puede verse influenciado por estas motivaciones equivocadas. ¿Cuáles debemos reconocer y revisar y tratar de evitarla y no hacerla? ¿Por qué? Porque antes de hacer algo que desagrade a Dios, mejor es hacer algo con la motivación correcta. Pero una de las motivaciones erradas común es el deseo de ganar la aprobación de los demás. Y esto muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos, por ejemplo, dispuestos a evangelizar a un familiar y no queremos caer mal al familiar, o estamos por evangelizar a una persona que para nosotros es querida, amada, y tal vez nosotros queremos que se sienta bien, o si tal vez es una persona que pareciera ser que transmite violencia, que transmite una terquedad muy grande, entonces es como que yo me siento menguado y puedo sentirme tal vez achicado en mi postura y trato de decirle algo para que no se ofenda. Pues mis hermanos, justamente buscando la aprobación de los demás o tratando de caer bien a todos, es cuando Jesús dijo esto de Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres solamente para ser vistos por ellos. Si esta evangelización, si nosotros estamos buscando aprobación o reconocimiento, estamos desviando el propósito del evangelismo, hermano. Y nos enfocamos en nuestras propias metas y no las de Dios. Es como que yo quiero agradar a esa persona, entonces ya no estoy amando a Cristo, me estoy amando a mí mismo. Eso es un punto que no nos damos cuenta, pero es muy sutil en cómo caer en esto. Otra motivación incorrecta que vemos y que resalta justamente este punto de observar es la idea del éxito del evangelismo se mide por el número de personas, como lo dice hace un rato en la mención. ¿Cuántas personas responden al mensaje? Cuando yo era chico me acuerdo que salíamos a evangelizar y la iglesia nos daba las instrucciones cómo hacerlo. Salíamos a evangelizar como podíamos, como sabíamos, con esas famosas 4 leyes y las tarjetitas de decisiones, y prácticamente nosotros hacíamos un acoso a esa persona hasta que no repetía una oración y hasta que no le decíamos que repita, que abra su corazón y que ya te sentís salvo, y lo anotábamos nosotros, lo dejábamos a esa persona, creo que se iba más torturada, más cansada por nosotros, o decía sí, amén, recibo a Cristo simplemente para que nos vayamos. Y veníamos contentos nosotros a ver quién traía más tarjetas de decisiones, hermanos. Cuánta ignorancia. Y como dije en algún momento, las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Cuánta ignorancia. Cuánto deseo de hacer cosas simplemente para agradar a los demás, para mostrar que yo tengo más éxito que otros. A veces había hasta competencia en este sentido. A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero es muy sutil caer en la trampa de desviarnos del Evangelio. Y justamente en ocasiones claramente visible en todo esto, nosotros queremos buscar o mirar inmediatamente la respuesta, los resultados, como si la obra de evangelismo perteneciese a nosotros y nosotros tuviésemos el poder para evangelizar. Y nos olvidamos de ese texto que el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 3, del 6 al 7, cuando él claramente dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, evangelizar es anunciar, hablar, anunciar el mensaje en un llamado general, ya sea ante muchas personas o en forma particular, pero yo no estoy haciendo el llamado eficaz. El llamado irresistible, el llamado eficaz, el que penetra el corazón, el que convierte el alma por la palabra, es la obra del Espíritu Santo, no la nuestra. Nosotros somos como lo que sería un celular. Un celular.
Yo puedo dejar mi celular en la sala y alguien me llama, entonces empieza a sonar el ringtone del celular. Todos en mi casa escuchan el celular que está sonando. Pero como no es mío, no es de ellos, es mío mi celular, el único que va a atender el llamado soy yo. ¿Por qué? Porque me está llamando a mí. Pero todos oyeron el ringtone del celular, pero no todos escucharon. Dios no llama al azar. Su palabra revela que Él escogió desde antes de la fundación del mundo a todos los que iban a ser salvos. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, Romanos capítulo 9. Dios no improvisa. Dios no tiene un plan B. Dios no está llorando por el rechazo de alguien que Él lo llamó y lo quería salvar y esa persona no quiso. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 6, ninguno viene a mí si no lo hubiese traído el Padre. El que cree en mí es porque el Padre me lo ha dado. Hermanos queridos, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me oyen, me conocen, me siguen, mis ovejas. Jesús le dijo a esos judíos que no creían en él y decían, dinos abiertamente, ¿eres tú el Cristo? Y él le dijo, ya les he dicho muchas veces, pero no creéis en mí porque no sois mis ovejas. Él no le dijo, no son mis ovejas porque no creen. Él le dijo, ustedes no pueden creer porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hermanos queridos, debemos entender que nosotros solamente tenemos que anunciar el mensaje, que es lo que vamos a ver en un par de clases más adelante, que es el Evangelio. Y cuando yo sé qué es el Evangelio y yo puedo hablar y puedo enseñar de qué es el Evangelio, mi hermano, entonces yo me voy a dar cuenta que estoy compartiendo no solamente un conjunto de noticias, estoy presentando a una persona, estoy presentando a Jesucristo. Y el que hace la obra y la tarea de la transformación, la conversión, es el Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, el resultado final de nuestro esfuerzo está en las manos de Dios, no en la nuestra. Nuestra tarea es ser fieles en compartir el mensaje sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin modificarlo, mis hermanos. Por eso es que la advertencia que continúa en el bosquejo es los peligros de adulterar el Evangelio. Claro que es peligroso. Claro, por eso el Señor dice que nadie puede agregarle ni una tilde ni una jota. Nadie puede ni añadir ni quitarle nada a lo que Dios ha dicho. Pero este es un peligro. ¿Por qué? Porque los peligros de que enfrentamos muchas veces en la evangelización es caer en la tentación de modificar, de cambiar algo, de adulterar las cosas. Me da mucha pena, mucha tristeza a veces cuando estoy viendo en las redes sociales de que hay iglesias que promueven más milagros como si fuera un delivery de milagros de sanidades, milagros de señales y prodigios, y bajo ningún aspecto aparece el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la cruz, mis hermanos. Y yo entiendo que hay una buena intención, y yo entiendo que tal vez es la forma más visible de decir, ¿cómo no van a creer si no ven a un muerto resucitar, a un paralítico levantarse, a un mudo hablar, a un leproso ser limpiado? ¿Cómo no van a creer? Por supuesto que sería una buena señal, pero mis hermanos, eso era antes de que el poder del Evangelio se manifieste a través de la palabra de Dios, que revela a Cristo. Porque como dije en la clase pasada, hay poder de Dios revelado en la Escritura, por supuesto, la palabra de Dios muestra en todo momento el poder de Dios, sacando al pueblo de Israel con un brazo poderoso en esas 10 plagas, abriendo el mar en dos, sacando agua de la roca, alimentando con maná del cielo, como las cosas más maravillosas, resucitando muertos, sanando leprosos, curando paralíticos, dando vista a los ciegos. La gente se maravillaba, pero ese es un poder demostrativo de Dios real en la vida de las personas, pero no es un poder salvífico. 10 leprosos fueron a pedirle al Señor que los sanara, perdón. Él le dijo, vayan,
y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, los 10 se sanaron, pero uno solo volvió a darle gracias al Señor. Y él dijo, ¿qué no son 10 los que se salvaron? ¿Dónde están los otros 9? Y él le dijo al que volvió, que era samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Mis hermanos, los otros 9 se fueron sanitos al infierno. Porque no es garantía de salvación los milagros y las sanidades. Ese es un poder secundario. El máximo poder revelado en las Escrituras lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos 1:16, cuando dijo, pues porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el poder de transformar a un pecador en un justificado, en un hijo del diablo, en un hijo de Dios, en alguien que estaba muerto, en alguien que ha revivido para la gloria del Señor. Ese poder es el que hemos perdido el asombro. Ese poder es el que nos hemos dejado de asombrar. Nos asombramos más y queremos deleitarnos y queremos publicarlo en medio mundo cuando alguien se salvó milagrosamente de la muerte, cuando recibió una sanidad, cuando vemos nosotros algo que era imposible y se ha hecho y decimos, qué grande es el Señor, pero cuando alguien se convierte, no lo decimos o decimos simplemente, qué lindo, qué hermoso. Nada más. Perder el asombro por el poder de Dios, hermano, es una forma también de adulterar el Evangelio. Porque si hay algo que sucede en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, lo dice Lucas 15, es que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Hay gozo en la tierra? ¿Nos gozamos por eso, hermanos? Y hoy muchas personas y muchas iglesias tal vez, digo tal vez porque no me consta, pero tal vez con buenas intenciones ponen campañas de milagro, de sanidad y prodigio y liberación, se preocupan más por los demonios, pero ¿dónde está el Evangelio de Jesucristo? ¿Dónde está el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo está por encima de todas las cosas. Por eso, mis hermanos, es que a veces por el temor al rechazo o por el temor al fracaso, decir que vamos a hacer una campaña evangelística y solamente ponemos un predicador que hable de la palabra de Dios y que diga, arrepiéntanse en pecadores porque van a ir al infierno, eso no se puede hacer, eso ahuyenta a la gente, no va a quedar nadie. Hermanos queridos, ¿qué pasaría si traemos a predicar a Juan el Bautista? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Por qué ha perdido el temor? En lugar de presentar el Evangelio en toda su verdad, incluyendo las necesidades de arrepentirse de sus pecados, porque hay un Dios ofendido, hay un Dios justo y santo ofendido por el pecado. En vez de hablar de la santidad de Dios, podríamos ser tentados a suavizar el mensaje. ¿Cuántas iglesias ya erradicaron de su vocabulario la palabra infierno, la palabra juicio, la palabra ira, la palabra pecado, la palabra arrepentimiento? ¿Cuántas iglesias han separado todo ese vocabulario? Hasta usando paráfrasis simplemente para llamarle error simplemente al pecado y no hablar de una ofensa. Mis queridos hermanos, este tipo de motivación incorrecta de cambiar o adulterar el Evangelio puede llevar al pragmatismo. ¿Y qué es el pragmatismo? Donde los métodos y los resultados se convierten en prioridad. Yo me asombro por la creatividad. En algún momento también lo hicimos. Pero cuando decíamos vamos a evangelizar, organizábamos campeonatos de fútbol, de vóley. Hasta hicimos torneos de torta, a ver quién traía la torta más rica. Hacíamos ferias americanas para evangelizar. ¿Y qué hablar de hacer evangelismo con globos, con pinturas, con títeres, con mimos, con payasos, con obras de teatro? Y no podía faltar algunas películas tétricas como El rapto secreto y cuantas películas así que más que nada aterrorizaban. Y simplemente decíamos, si no quieres pasar esto, o si quieres una vida feliz, o quieres que tus pecados sean perdonados, acepta a Jesús en tu corazón. Nunca les pusimos el Evangelio. ¿Y cuántas veces el pragmatismo ha sustituido el Evangelio? ¿Por qué? Porque hemos puesto métodos que resultan y que se transforman en prioridad y que creemos que es lo maravilloso, lo mejor que nos puede pasar.
Nosotros no vemos al apóstol Pedro, ni al apóstol Pablo, ni a ninguno de la historia de la iglesia predicar sustituyendo, usando pragmatismo, sino que era predicar como si fuera la última vez que predicara en su vida, sabiendo que podían ser apedreados, sabiendo que podían terminar en la hoguera, que podrían haber sido comidos por leones o aserrados. Pablo claramente advierte que cualquier tipo de adulteración del evangelio es anatema, es justamente maldito. Por eso Pablo no deja dudas en cuanto a esto cuando escribe su carta a los Gálatas, cuando dice, estoy tan maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, no es que haya otro, lo que sí hay algunos que quieren perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el problema. Cuando algunos dicen, esto no va a funcionar, esto es anticuado, vamos a hacer algo moderno, vamos a hacer algo atractivo. Mis hermanos, una de las cosas que el apóstol Pablo dice, que no puede haber nadie que cambie lo que el Señor ha establecido. Allí lo dice claramente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Estas palabras son serias, hermanos, y son contundentes. Y si la palabra de Dios es la verdad y la Biblia es la verdad escrita del Señor para nosotros, pues no tenga duda. Y déjeme decirle, hermanos, que si estas cosas ofenden es porque hay cosas que arreglar y corregir. Porque de la única forma en que se rehace todo es cuando se echa a perder algo. Y lo que Dios quiere hacer justamente es transformar muchas veces nuestras vacas sagradas en hamburguesas, porque no nos damos cuenta, pero hacemos ideologizamos cosas, hacemos ideales como algo sagrado y no queremos tocarlo, mis hermanos. Volvamos a la palabra, volvamos a la esencia del Evangelio, porque eso es saludable. Estas palabras tan serias y tan contundentes nos recuerdan que el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado para acomodarse a las expectativas de la gente o para obtener una respuesta favorable. Cuando alteramos el Evangelio, corremos el riesgo de llevar a las personas a una fe falsa, a una comprensión incompleta de Dios y por supuesto al mismísimo infierno, hermanos. Charles Spurgeon decía, no estamos para ser payasos, para entretener cabras. Tenemos que hablar la verdad, por más dura que sea, puesto que es la palabra del Señor y que trae salvación. Y si no es el pragmatismo, es el utilitarismo, que es otro riesgo. ¿Y qué es el utilitarismo? Es una mentalidad en la cual el evangelismo se convierte como un medio para obtener algo, ya sea fama, estatus, poder. Usted sabe que la Iglesia Universal para de sufrir de los brasileros, tienen cantidad de gente en todo el mundo, pero ellos usan plenamente un falso evangelio, un evangelio de la prosperidad, y usan el utilitarismo, porque usan ese evangelio falso para lograr lo que tienen, fama, estatus, poder a nivel mundial, canales de televisión, productoras de películas, cuántas cosas. Debemos decir entonces de que estas cosas que perduran por mucho tiempo en el ranking de la fama mundial, ¿proviene de Dios? Pues no, mis hermanos. Aún el mismo Señor Jesús a sus propios discípulos, cuando dijo algo que le ofendía, se fueron todos y les dijo a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Por poco el Señor queda solo, pero Pedro resaltó algo que tal vez no nos deberíamos olvidar nunca. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Otro punto es el temor al hombre y el compromiso con la verdad, porque temor al hombre es otro obstáculo importante para la evangelización. Proverbio 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¿Qué es lazo? Un cepo, una atadura, ser atrapado, enlazado. Cuando yo tengo miedo porque es mi jefe, porque es mi director, porque es mi suegro, porque es una persona importante, tengo miedo, entonces yo voy a suavizar el mensaje porque tengo miedo de decir la verdad, entonces yo estoy atrapado en un lazo.
Pero si usted va poniendo su confianza en el Señor le dará la victoria en esto. No será más que exaltado porque le ha obedecido al Señor y ha traído gloria a su obediencia. Ese temor puede llevarnos a evitar ciertas verdades del Evangelio, a omitir el llamado del arrepentimiento, minimizar la santidad de Dios. Hermanos, ¿qué hacer con una persona que entendemos que su pecado lo está condenando? Pues mis hermanos, háblenle del arrepentimiento, no dude. Por eso, por esa misma razón, Pablo escribe en Gálatas 1:10 y haciendo esta pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestra prioridad, mis hermanos, es el evangelismo y este debe ser siempre que honre a Dios y sin importar las reacciones o las respuestas de las personas. Es muy probable que mientras nosotros predicamos comiencen a crujir esos dientes de odio, porque en este mundo usted puede hablar de Buda, de Confucio, de Mahoma, de cualquier dios falso y nadie va a decir nada, pero apenas nombra a Jesucristo, que es ese nombre bajo el cielo, dado a los hombres que podemos ser salvos, la gente va a odiar y no va a querer hacer nada. Las motivaciones correctas están claramente puestas allí en evidencia. Tenemos poco tiempo, pero ustedes tienen los textos en los cuales yo les comparto en el bosquejo para que tome su tiempo para meditar en ellos, pero voy a resaltar los puntos importantes. La motivación correcta que glorifica al Señor primeramente incluye la obediencia a Jesucristo. No nos debemos olvidar que este es un gran mandamiento. La gran comisión es cumplir con el mandato que el Señor nos ha dado de hacer discípulos a todas las naciones. El apóstol, la carta del Evangelio de Marco dice a toda criatura, hablando de la individualidad como de la pluralidad. O sea, el Evangelio es para todos. Debemos hacer conocer el Evangelio por una cuestión de obediencia. Dios, nuestro Señor, lo ha escrito en su palabra a través de la orden de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La segunda motivación correcta es el amor por Dios y el amor por los demás. O sea, predicar impulsados por el amor a Dios. Usted está agradecido, usted está reconociendo de dónde el Señor te sacó, está sintiendo el testimonio del Espíritu de que usted es un hijo de Dios, que es salvo, que su vida está escondida con Cristo en Dios, que no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús, que no hay quien te acuse, que no hay quien te culpe, que no existe cosa creada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo sabes? ¿Glorificás en esto? Pues hermano, si eso no te motiva para amar a Dios, no vas a poder amar a otra persona. Cuando amas a Dios, el resultado de amar a Dios es amar a los demás también. El deseo de amar a otros y compartir el mensaje con otros justamente es de un corazón agradecido. Es un corazón que entiende que hoy, ¿dónde estarías si no hubiera sido por el Señor? Él te ha salvado. Él te ha llamado a ser parte de su familia. Como dice el Salmo, Él hace habitar en familia a los desamparados. Qué hermosa promesa. Pero la obediencia a Cristo y el amor a Dios y por los otros son las motivaciones correctas que debemos tener. Y amar a los que nos aman no es difícil. Pero amar al que nos aborrece, amar al que te odia, amar al que te persigue, amar a tu enemigo, solamente es posible cuando el amor de Dios ha llenado tu amor. Nosotros amamos porque el Señor nos amó primero. Si tu corazón está lleno de amor de Cristo, vas a poder amar incluso a los que te aborrecen. Y eso no es difícil, no es imposible, es simplemente una decisión de obediencia, porque el Señor nos llamó a morir cada día, a tomar nuestra propia cruz y seguirle. Es la forma en la cual el Señor se va a glorificar. Tercer punto, motivación correcta, es el deseo de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, si yo me siento orgulloso de tener un hijo que triunfa en una carrera, que saca sus mejores notas y quiero publicarlo en todos lados, en todas las redes, diciendo mi hijo es el mejor, se sacó las mejores notas, estoy orgulloso de él, de sus logros, de sus triunfos, no hay otro como mi hijo. Imagínense si yo tuviera que hablar así de Cristo, si yo tuviera que hablar así de mi Dios. ¿Lo haces con la misma pasión?
Lo haces con el deseo de exaltar su nombre, de glorificar, de mostrar que no hay otro que pueda ser salvo para salvarnos. No hay otro que pueda dar su vida como la dio Él. No hay otro que pueda amarnos como nos amó nuestro Señor. Por eso, anhelar que Dios sea conocido, exaltado y glorificado entre todas las naciones es el principal motivo, mis hermanos. Es lo que nos debe motivar a todos. Es lo que nos tiene que llevar a todos nosotros a decir, Señor, gracias. Gracias por habernos dado, Señor, tan alto privilegio de ser, Señor, tus hijos, de poder tomar, Señor, esta verdad como algo que no lo esperaba. Me ha deslumbrado, me ha sorprendido, ha pasado mis expectativas. Ahora yo quiero rendirme a ti para que tu nombre sea glorificado. El cuarto punto, que es una motivación correcta que tenemos que tener, es la compasión por las almas perdidas. Compasión, dolor por aquellos que están perdidos. Reconocer la necesidad de las personas que están lejos del Señor, que están perdidas. Esa necesidad de las personas de reconciliarse con Dios para evitar esa condenación eterna. Estas cosas nos llevan a nosotros a pensar y a meditar profundamente el dolor que Pablo sintió cuando aún de su propia gente, de su propia familia, dice el capítulo 9 de Romanos, verdad os digo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sientes ese dolor? ¿Sientes esa compasión? Pues mis hermanos, el Evangelio nos trae la realidad de cuán santo es Dios y cuán pecadores somos nosotros. El Evangelio nos trae la realidad de entender qué es la gloria venidera en gozo con Cristo y cuál es la condenación eterna en la perdición en el infierno separado de su amor y su gracia para siempre. Claramente hay dos destinos y no podemos nosotros evitar compadecernos sabiendo que el que rechaza el Evangelio lo que le espera, porque la palabra lo ha dicho así. La quinta observación de una motivación correcta es la gratitud por la salvación. Cada mañana alábale al Señor. Cada mañana glorifica al Señor. Dale gloria, dale gracias porque te ha salvado. Pero la mejor forma no solamente es cantar, no solamente abrir tu ventana y mirar al cielo y decir, gracias Señor por un hermoso día, gracias por salvar mi vida, gracias por bendecirme. ¿Es lo que debemos hacer? Claro, el salmista lo dice, cada mañana voy a proclamar tu nombre, voy a cantar alabanza, proclamaré tu victoria cada día. Todo el tiempo, nunca dejaré de alabarte, perfecto, pero compartir el Evangelio es una de las máximas respuestas de agradecimiento, porque para esto fuimos salvados. Es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas para llevar el mensaje, el Evangelio a otros también, para llevar el mensaje a aquellos que no conocen a Jesucristo, para que el Señor sea glorificado aún a través de nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición de pecadores, esperando la glorificación, la redención total de nuestras vidas. El Señor nos manda a nosotros a poder evangelizar como una muestra de agradecimiento al Señor. Pablo escribía en 2 Corintios 5, versículos 18 al 20 lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores por medio de Jesucristo. Hermanos, esto es maravilloso. Nos ha encomendado a nosotros y la forma de expresar ese agradecimiento es a través de la evangelización. Y por último, la esperanza de la redención del mundo es una motivación correcta. Es anhelar el regreso del Salvador. Cristo está viniendo, hermano, el tiempo se está terminando. Las señales ya son claras.
y la evangelización se está empezando a despertar genuinamente. Por eso es que el anhelo de que el reino de Dios crezca y transforme las vidas y que pueda volver, como decía el mismo Señor, que pidamos, venga tu reino, que el reino de los cielos se establezca. Señor, nosotros anhelamos esa verdad, anhelamos esa venida, anhelamos ese día en que tú regreses, Señor, porque es allí donde nosotros veremos que todos los redimidos van a exaltar tu nombre por quién eres tú. El texto que me hace recordar a este día y que es un motivo para glorificar a Dios es el famoso dicho precioso, que es una prosa, que es una canción, que es una exaltación de Filipenses capítulo 2, dice el versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Hermanos, el evangelismo es un mandato que debemos obedecer con amor y compasión genuino, reflejando el corazón de Dios hacia los perdidos. Hay un Dios que quiere salvar, un Dios misericordioso. Cuando evangelizamos con amor, nuestro deseo principal no es ganar aprobación, un lugar, llenar de gente y mostrar cuán exitosos somos, sino compartir la verdad del Evangelio de Cristo, la obra de la cruz, la exaltación de su victoria, es evitar las motivaciones equivocadas y los peligros de adulterar el mensaje. Por eso, mis hermanos, nosotros somos llamados a hablar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, porque vuelvo a decir, ¿queremos evangelizar? Claro, están tomando una clase porque es lo que anhelan. Pero saben, hermanos, antes de entrar a la pista para correr la carrera que tenemos por delante, primero analicemos cómo estamos nosotros, qué nos motiva, qué es lo que nosotros vamos a hacer para ser instrumento en las manos del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque sinceramente, mis hermanos, eh, y lo voy a decir siempre, las buenas intenciones no justifican las malas acciones. Nosotros muchas veces hicimos cosas por emociones, pero no por convicciones. Y si estamos a tiempo de cambiar y de modificar para la gloria de Dios, bueno, si Pedro y Juan trastornaron todo Jerusalén, ¿qué puede hacer el Señor con este grupo hermano que se está preparando para llevar el mensaje de salvación?